Fundación Colunga debe apoyar la iniciativa de reconstrucción y recomposición del modelo de desarrollo mapuche que Corporación Nehuen está postulando como iniciativa, porque es un trabajo que recoge las necesidades de los territorios donde se trabaja, que son 5 territorios mapuche, donde ha habido un proceso de reconstruir lo que es nuestra propia economía, la forma en cómo creemos que el desarrollo puede ser viable y sustentable en nuestro territorio y en base a nuestros conocimientos. Es un trabajo que ha sido un proceso largo de más de 10 años en donde se ha logrado llegar a un consenso de que tenemos un modelo de desarrollo mapuche, el cual puede ser un aporte no solamente para el pueblo mapuche, sino que para la sociedad en general. Es un proyecto donde recoge lo que es holístico, integral y está pensado en el bienestar del ser humano. Sin embargo, este modelo ha sido afectado por la forma de trabajo de las instituciones foráneas que vienen en base al enfoque de necesidades. Por lo tanto, este proyecto busca desde los mismos territorios, desde la misma familia, puedan ser forjadores de su propio modelo de desarrollo. Y finalmente porque esta es una iniciativa donde verdaderamente se puede ver una relación intercultural y no de asistencialismo como es lo que se viene trabajando en las instituciones gubernamentales. Yo soy Lucinda Pichicona, soy encargada de los Mapu Boroa. Soy Juan Antonio Cariqueo Huilcán, soy técnico agrícola y trabajo en el territorio Macuizacón. Gabriela Quilaqueo, encargada de seguimiento con familia de los Mapus Macuizacón. Soy Mariana Melillán, encargada del territorio Cayucul, los Mapus o territorio mapuche, de Nueva Imperial. Mi nombre es Ingrid Maripil, trabajo como coordinadora de proyecto y en el territorio de Quechulov.